Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez del curso de literatura. Hoy día vamos a revisar las preguntas de la semana número 6 del ciclo 2017-2. Bien, comenzamos con esta pregunta. Es un fragmento de Guzmán de Alfarache, obra de Mateo Alemán. Mateo Alemán debe ser un nombre importante para nosotros, ya que después de Cervantes se le considera el autor más importante de novela en el siglo de oro. Guzmán de Alfarache, por otro lado, pertenece a una especie, a un tipo de novela correspondiente a la novela picaresca. La novela picaresca es la novela más famosa del siglo de oro, ya que aparece, irrumpe en el panorama literario, rompiendo los esquemas que habían impuesto la novela de caballería y la novela también pastoril. En la novela picaresca aparece el antihéroe, en la novela picaresca aparece el realismo, el narrador en primera persona, aspectos que revolucionan la narrativa de todas formas en castellano y luego influye inclusive a toda Europa este tipo de narrativa picaresca. Vamos a revisar este fragmento de una novela tipo de novela picaresca, que es el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. ¿Qué característica de la novela picaresca encontramos en este fragmento? Es la pregunta que nos hacen. Revisemos. El deseo que tenía, curioso lector, de contarte mi vida, me daba tanta priesa para engolfarte en ella sin prevenir algunas cosas que, como primer principio, es bien dejarlas entendidas, porque siendo esenciales a este discurso también te serán de no pequeño gusto, que me olvidaba de cerrar un portillo por donde me pudiera entrar acusando cualquier terminista de mal latín, redarguyéndome de pecado porque no procedía de la definición a lo definido, y antes de contarla no dejé dicho quiénes y cuáles fueron mis padres y confuso nacimiento, que en su tanto, si de ellos hubiera de escribirse, fuera sin duda más agradable y bien recibida que esta mía. Bien, vamos a encontrar primero que está dirigiéndose al lector, al receptor de ese texto, curioso lector, le está llamando, está dirigiendo, está usando la primera persona. Eso es importante, es muy interesante. La primera persona, como menciono, es una de las características claves de la novela picaresca. Narrar desde el yo. Veamos. Uso de recursos como el suspenso y la sátira. La sátira es muy usual en la novela picaresca, la burla, para generar risa y criticar a la sociedad, pero en este fragmento no lo encontramos. El suspenso siempre se usa en la narrativa como un recurso habitual, pero no lo encontramos tampoco en este fragmento. Consiste el suspenso en dejar en las personas con una duda acerca de lo que puede ocurrir y en qué momento va a ocurrir algún tipo de reacción o acontecimiento que se espera con muchas ansias. Un ejemplo de suspenso magistral es Edipo Rey. En esta tragedia, Sófocles maneja muy bien el suspenso hasta el final. Utilización de la forma narrativa autobiográfica, eso sí aparece en el fragmento, está contarte mi vida, ¿no es cierto? Y el resto, y es una característica importante de la novela picaresca. Retrato detallado y realista de la España del siglo XV. Podría ser en la novela picaresca una característica todo excepto que es a partir del siglo XVI en El Lazarillo de Tormes, y la gran mayoría de novelas picarescas, incluyendo el Guzmán de Alfarache, ya son del siglo XVII, así que tampoco va a esta clave. Aparte que en el fragmento no se describe la España de la época de manera minuciosa para nada. Carencia de unidad argumental sólida en el texto es característica de las novelas picarescas, pero no aparece en este fragmento necesariamente. Presencia del marginal como héroe novelesco, esto es muy importante. ¿Qué cosa es el marginal? Marginal es el que vive al margen de la sociedad. Héroe novelesco, el antihéroe, sería pues el pícaro. Está bien, sería una clave, sería nuestra clave, si no fuera que en el fragmento no aparece esto, en el fragmento no encontramos una caracterización del pícaro. Así que no estaría bien y sería la B, la clave. La forma narrativa autobiográfica. Vamos con la pregunta 2. La configuración del pícaro como lo presenta como antípoda del. Bien. La configuración del pícaro como antagonista. Bueno, antagonista es el que está en contra del protagonista y el pícaro es el protagonista. No va.
la configuración del pícaro como delincuente. Bueno, el pícaro puede ser muchas cosas, entre ellas delincuente, podría ser. Mendigo, también puede ser mendigo el pícaro. Antihéroe también hemos dicho que es. Marginal también es. O sea que puede haber 4 opciones. Veamos. Lo presenta como antípoda del ciudadano burgués, delincuente, ciudadano burgués. Bueno, en este tiempo todavía la noción de ciudadano burgués no está consolidada. Eso va a aparecer ya posteriormente. Aparte que delincuente no es algo típico y que representa al pícaro del todo, es una opción. Así que porque el ciudadano burgués todavía no se consolida, eso ocurre después, la idea de ciudadano implica una democracia y vemos todavía una monarquía en España hasta el día de hoy, aunque es una monarquía constitucional, no deja de ser un sistema donde en los tiempos de Lazarillo de Tormes, obviamente, un sistema en el que no hay ciudadanía, ¿no? Lo que hay es una situación de vasallaje. Le presenta como antípoda del ciego caminante. Esto no tiene mucho sentido. El ciego caminante con el mendigo no tendría sentido. Antihéroe y caballero andante sí. Ladronzuelo no. Caballero andante es el héroe de la novela de caballería y obviamente el pícaro aparece como una antípoda. ¿Está bien? Como lo contrario a ese caballero andante idealizado. La respuesta es D. Vamos con la pregunta número 3. En esta pregunta tenemos otra para completar. En la novela Lazarillo de Tormes se puede afirmar que Lázaro, mendigo codicioso, antípoda religioso, o mendigo codicioso pues en su infancia, pero después en su adultez, antípoda religioso no necesariamente, aunque del místico sí, personaje marginal sí es, sujeto popular sí, antihéroe noble, no es un antihéroe noble, es un antihéroe y punto. Experimenta un proceso de ascensión social, sí, de una manera asciende, constante degradación, constante, sí, cada vez está peor, por eso crece de manera, pues, con sus valores morales defectuosos. Educación pervertida, justamente es lo que decía. Inserción social, reinserción social, ajá. Gradual perversión también. Pero acá ya no era porque antihéroe noble no daba. Estamos viendo que hay 4 opciones, claro que hay algunas más fuertes. Debido a que aprende a trabajar, enriquecerse para sobrevivir. Trabajar es, bueno, enriquecerse no necesariamente, no llega a medrar. Robar y matar, no mata el pícaro, bueno, al menos no es algo que habitualmente haga. Robar sí, pero matar no. Robar y engañar, esto es típico del pícaro. Hurtar y mentir también es típico del pícaro. Entonces hay 2 opciones, la C y la D. Tenemos que ver cuál de las 2 es la clave. Acá dice inserción social y lo correcto es reinserción, porque él aparece al principio como un marginal. Aparte es un sujeto popular, no necesariamente, es un sujeto marginal a lo popular inclusive. Es marginal, es una condición clave al hablar del pícaro. Su educación pervertida también lo convierte en alguien con valores morales negativos y siempre roba y engaña. Hurtar y mentir también lo hace, pero acá tendría que ser reinserción porque él se reinserta y no es un sujeto popular porque está marginado inclusive en el ámbito popular, marginal a ello. Así que marcamos la C. Bien, esta pregunta número 4 tenemos uno de los momentos más, en mi opinión, emocionantes de Lazarillo de Tormes. Estamos en el tratado primero. Recordemos que la obra consta de un prólogo y 7 tratados. Los tratados son los equivalentes a capítulos. En este tratado encontramos en la parte final del tratado primero cómo Lázaro ya aprendió las bases para ser un pícaro con su primer amo, que fue el ciego mendigo. Sin embargo, este ciego mendigo, siendo un buen maestro, también era muy cruel con él y en varias ocasiones lo había molido a palos, inclusive una vez le había deformado el rostro rompiéndole un cántaro de cerámica en la cara a Lázaro. Así que Lázaro tenía muchas ganas de vengarse del ciego. Aprovecha esto, una oportunidad para lograrlo, cuando está lloviendo mucho, está lloviendo bastante en el camino y el ciego quiere llegar a guarecerse a un poblado. Lázaro lo lleva hasta muy cerca al poblado, corría un canal de regadío, una acequia, y justo la acequia pues se había hinchado, estaba más
llena de agua por la lluvia que arreciaba, así que tienen que saltar por el lado más angosto y Lázaro aprovecha ese momento de confianza del ciego, de desesperación, para llevarlo a la orilla donde hay un poste de piedra en el otro extremo. O sea, saltar es chocarte con el poste y el ciego, como no puede ver el poste, Lázaro le dice, salte por acá, tío, tío le decía siempre de estima, y el ciego se va a estrellar contra el poste, quedando desmayado sobre el agua que empezó a llevárselo. Vamos a describir mejor que mis palabras, leer al autor de Lazarillo, este autor anónimo del siglo XVI. Yo le puse bien derecho enfrente del pilar y doy un salto y póngome detrás del poste como quien espera tope de toro. Y díjele, sus, salta todo lo que podáis, porque deis de este cabo del agua. Aún apenas lo había acabado de decir, cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón, y de toda su fuerza remete, tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto, y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio como si diera una gran calabazada, y cayó luego para atrás, medio muerto, y hendida la cabeza. ¿Cómo? ¿Y olisteis la longaniza y no el poste? Olé, olé, le dije yo. Podemos ver cómo Lázaro se ha convertido en un pícaro, ha logrado engañar a su maestro y lo ha vencido. Después de esto lo abandona para siempre. Del fragmento anterior de la novela Lazarillo de Tormes se puede deducir ¿qué? ¿Qué podemos deducir entonces? El amo estrelló la cabeza de Lázaro contra una piedra en forma de toro. Eso ocurrió antes. Eso ocurrió cuando Lázaro era un niño inocente y recién el ciego lo tomó como criado. Así que eso no corresponde. La narración en primera persona otorga mayor verosimilitud al argumento. Al revés, la primera persona le quitaría verosimilitud si no fuera que es muy realista la obra. Normalmente la tercera persona es la que le brinda más verosimilitud del argumento. El carácter malicioso de Lázaro es producto de la influencia de su padre. A su padre lo conoció muy poco porque él se fue de casa y murió perseguido por la justicia cuando Lázaro era muy pequeño. No le influye mucho su padre. El castigo que inflige Lázaro a su segundo amo es porque lo maltrataba. Todo está muy bien, pero es su primer amo, no es el segundo. El segundo fue un clérigo avaro, no el mendigo ciego. La secuencia presenta la consumación de la venganza del protagonista, que es Lázaro, el pícaro. Eso está muy bien, la clave es la E. Vamos ahora a revisar la sección que corresponde al barroco español. El barroco se contrapone al Renacimiento al ser un movimiento artístico más limitado porque el Renacimiento es cultural, amplio. El barroco se desarrolla en el siglo XVII, que es un siglo de crisis, un siglo de decadencia en España, donde los grandes autores como Cervantes, Quevedo, Góngora, Calderón de la Barca reflejan una España que está empezando a decaer en su poderío, pero aún así escriben una literatura esplendorosa, de gran calidad, estos autores que mencioné y otros muchos del barroco español. El barroco es el arte del movimiento, el arte de la complejidad, el arte de los antinomias, de los contrapuestos, el arte de la duda. Una época de guerras, hambrunas, pestes, magnicidios y conflictos ideológicos entre la Iglesia reformada y la Iglesia católica generan un arte de la angustia, un arte en donde mientras más difícil, más hermoso se considera lo bello. Revisemos entonces el barroco español. Tenemos entonces esta primera pregunta, caracteriza al barroco, la concepción trágica de la vida como fugacidad. Bueno, el barroco, una concepción trágica de la vida, no es algo, digamos, tan evidente, tan obvio, aunque sí como una fugacidad, eso sí se nota un poco en el barroco, podemos darle un pequeño crédito. El estilo recargado, eso sí es muy importante, es decir, las formas métricas difíciles, usa mucho el hipérbato en la metáfora, otras figuras también para complejizar la poesía. La representación, vida como representación, también encontramos en La vida es sueño, por ejemplo, o el Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca, ambas obras, que se ve la vida como una representación. La perfección formal, esto es del Renacimiento. Alegoría, sí, pero esto de aquí no corresponde, ¿no? Se busca otro, más bien la exageración formal. El uso del antihéroe sí podría corresponder, aunque empiece en el Renacimiento, la novela picaresca se desarrolla en el barroco. La vida como ilusión podría ser también.
Las alusiones realistas, esto no es muy común, y celebración, tampoco es tan común. Encontramos que la que tiene más fuerza es la B, a pesar de que la A y la D tienen cierta importancia, el estilo recargado es sine qua non del barroco, debemos recordar eso, es muy importante. Y la vida como representación, en la vida de sueño se nota bastante esa característica. Entonces marcamos la B. En la pregunta 6, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El segundo periodo de la obra lírica de Luis de Góngora se caracteriza básicamente por, recordemos que Góngora, este importante autor del barroco, Luis de Góngora y Argote, pasa por dos etapas. En su juventud escribe poesía popular, es decir, poesía en versos octosílabos, escribe letrillas, también romances, como el romance Servían Orán al Rey. En esta etapa de su obra le llaman a él el poeta o el ángel de la luz. Después de que llega a la madurez, él empieza a escribir obras ya más complejas, como por ejemplo sonetos eruditos, o sobre todo, más que los sonetos incluso, empieza a escribir obras de mayor aliento, como la fábula de Polifemo y Galatea, y sobre todo Soledades, que es su obra cumbre, con un exquisito gusto por la complejidad formal. Aquí se le llama el poeta de las tinieblas, o el poeta de la oscuridad, por la complejidad formal que tiene su poesía. Vamos a ver de final al principio las referencias históricas, así como el uso del locus amenus. Bueno, histórico, en su segunda etapa, no, su segunda etapa es fantasioso, se aleja de la realidad más bien. El esteticismo de su estilo conceptista, no, es estilo culterano, y sencillez poética, nada que ver. La armonía y el equilibrio renacentista, no, esta es Soledad, es una obra eminentemente barroca. El interés en la producción de abundantes letrillas y romances, esto se ve en la primera, no en la segunda. La tendencia a una elevada erudición y gran complejidad formal, esa es la clave, ¿no? Ponemos árbol. Bien, la pregunta 7 tiene una de las estrofas de la Soledad primera. Recordemos que las estrofas de la Soledad primera son las silvas. La silva es una estrofa muy peculiar, ya que no tiene número fijo de versos. Es una estrofa compuesta de endeca, de 11 sílabas, y hepta, de 7 sílabas, endecasílabos y heptasílabos, donde predominan los endecasílabos. La curiosidad es que la primera estrofa podría tener 20 versos, la siguiente 14, la otra 16, la otra 12, la otra 9, la otra 18, así de manera irregular. Revisemos entonces esta estrofa. Oh bienaventurado, albergue a cualquier hora, templo de pales, alquería de flora, no moderno artificio, borró designios, bosquejó modelos, al cóncavo ajustando de los cielos el sublime edificio, retama sobre robre, tu fábrica son pobre, do guarda en vez de acero, la inocencia al cabrero, más que el silbo al ganado. Está describiendo una escena pastoril. Respecto a los versos citados de la Soledad primera, de Luis de Góngora, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. ¿Pertenece a su primera etapa? No, esto es de la etapa del poeta de la oscuridad. En su composición se han utilizado silva y octava real, solamente encontramos la silva. La octava real son 8 endecasílabos, eso no encontramos. El uso del hipérbaton, la alteración de la orden normal, es muy notorio. Y las alusiones mitológicas, ¿está bien? Templo de Palas Atenea, por ejemplo, se menciona a la diosa Atenea. El estilo renacentista se aprecia en su extrema complejidad, el estilo barroco. ¿Aparece una descripción realista? No, de la flora, no, tampoco. La C, la clave. Bien, vamos a terminar esta sesión revisando un fragmento de un poema de la primera etapa de Góngora. Lloraba la niña, de Luis de Góngora.
Son de inspiración popular y relativa sencillez. Vamos a encontrar que utiliza octosílabos y tetrasílabos, es la típica versificación popular, de que se pueda deducir que el poema, a ver, llorando la ausencia del galán traidor, la halla la luna y la deja el sol, añadiendo siempre pasión a pasión, memoria a memoria, dolor a dolor. Llorad corazón, que tenéis razón. Obviamente esto no es complejo, es una poesía más sencilla. Pertenece a la etapa del poeta de la luz. Es muy sencilla la clave, aquí es la A. El Beatus Ile no aparece el halago a la vida del pastor, expone abundantes alusiones mitológicas, no lo aparece. Recurre en su composición a la estrofa lira. La lira, recordemos, 7, 11, 7, 7, 11, y no encontramos 5 versos, sino más. Son pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 versos, es un fragmento de un romance más extenso. Así que no usa la lira. Y finalmente presenta el juego entre la realidad y la ficción, tampoco. Esto es típico del barroco, pero no aparece en este fragmento de la poesía de Góngora en su etapa de poeta de la luz. La opción es árbol. Muy bien, alumnos. Hemos llegado así al final de la sesión número 6 del ciclo 2017-2 del curso de literatura. Los espero en la siguiente clase y también espero sus comentarios y preguntas en nuestra cuenta de Facebook. Nos vemos.